Marcos capítulo 7, verso 24 al 30. El tema del mensaje en esta mañana, fe que es recompensada. Marcos 7, 24 al 30. Nos dice así la palabra del Señor. Levantándose de allí, Jesús se fue a la región de Tiro, y entrando en una casa, no quería que nadie lo supiera, pero no pudo pasar inadvertido, sino que enseguida, al oír hablar de él, una mujer cuya hijita tenía un espíritu inmundo, fue y se postró a sus pies. La mujer era gentil, sirofenicia de nacimiento, y le rogaba que echara al demonio fuera de su hija. Y Jesús le decía: deja que primero los hijos se sacien, pues no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Es cierto, Señor, le dijo ella, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen las migajas de los hijos. Jesús le dijo: por esta respuesta, vete, ya el demonio ha salido de tu hija. Cuando ella volvió a su casa, halló que la niña estaba acostada en la cama y que el demonio había salido. Que Dios bendiga su palabra. Presentémonos delante del Señor. Soberano Dios y Padre, tú que moras en las alturas de los cielos, en esta mañana, al venir y estar prestos para recibir tu palabra, yo quiero suplicarte de que de una manera especial tú hables a nuestros corazones, que yo correctamente pueda trazar las verdades que en ella encontramos, especialmente de esta porción de las Escrituras, y que todos aquellos que le escuchen puedan ser edificados. Que nuestros corazones, todo nuestro ser pueda estar atento a escuchar estas palabras, y que podamos, oh Dios, a la luz del pasaje, entender que como hijos tuyos que somos, al acudir a ti, podemos, a causa de nuestra fe, ser recompensada esa fe para concedernos la petición a nuestras oraciones. Esto te lo pedimos y te damos gracias, Señor, por Cristo Jesús nuestro Salvador. Amén y amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Nos acercamos a una nueva etapa del ministerio terrenal de nuestro Señor Jesucristo. Tenga esto pendiente. Lo que algunos escritores, comentaristas de las Sagradas Escrituras llaman a esta etapa como el ministerio de retiro. En esta época Cristo pasará a partir de ahora mucho más tiempo con los 12 apóstoles, mucho más tiempo con ellos que con las multitudes. Él seguirá mostrando su misericordia a todos, pero en especial estará instruyendo y preparando a los suyos para lo que habría de venir más adelante. En este tiempo Él se aleja un poco de sus contradictores que ya habían planificado destruirle, pero el Señor tiene su tiempo bien determinado, y no va a ocurrir nada que fuera del tiempo ni de la voluntad del Señor. Eso usted puede estar seguro de ello. Y por lo tanto hay gran esperanza para nosotros, hermanos. Hay gran esperanza para nosotros, porque si real y efectivamente no ocurre nada que esté fuera de la voluntad de Dios, pues nosotros podemos estar tranquilos, confiados y seguros en el Señor, que no hay nada, vuelvo y repito, que ocurra que no esté fuera de la voluntad de Dios para nuestras vidas. Y el pasaje que nos corresponde en esta oportunidad nos habla de esa esperanza que nosotros debemos de tener en Cristo. Una esperanza que nunca falla. Y esta lección la van a aprender aquí los discípulos mientras están con su maestro, a través de ese testimonio de esta mujer
que, como hemos visto, clama por misericordia. Y ojalá, mis hermanos, también como esa mujer que obtuvo una fe y su recompensa a causa de ella, así también nosotros, a causa de nuestra fe, podamos ser recompensados. Ese es el título que acompaña el sermón en esta mañana. Una fe recompensada. Entonces, veamos a la luz de este pasaje lo que caracteriza la fe que es recompensada. Romanos capítulo 10, verso 17 nos dice que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Cristo. Y así reza nuestro primer punto. La fe que es recompensada es una fe que viene por el oír. Por el oír. Y obviamente el oír la palabra de Dios. El Señor nos ha dicho Marco, acerca del Señor, que Él salió de la región de Galilea, Capernaum, seguramente hacia una región extranjera a Israel, la región de Tiro y Sidón, lo que hoy corresponde a la moderna República del Líbano, antigua Fenicia, y que en el primer siglo formaba parte de la provincia romana de Siria. Era un pueblo que en el pasado había tenido mucha relación comercial con Israel, pero que también habían tenido relaciones hostiles. No se llevaban muy bien entre estos dos pueblos. Pero el Señor se dirige a ese pueblo, tal vez no con el propósito de realizar una obra misionera muy grande, puesto que a nosotros nos dice el versículo 24 que Él no quería que nadie supiese que Él estaba allí. Eso lo dice allí su Biblia, ¿verdad que sí? Pero nos dice la palabra que no pudo esconderse. Probablemente Él quería tener un tiempo de descanso, Él quería tener un tiempo de instrucción con sus discípulos, como lo hemos visto en otras ocasiones en esta misma serie. Pero no pudo esconderse, no pudo estar allí tranquilo. Y precisamente una mujer es quien interrumpe este tiempo. Una mujer, preste atención, que había recibido fe en Jesús, aunque no lo había visto antes, pero había escuchado acerca de Jesús, el Hijo de Dios. Había escuchado porque por eso va donde Él. El versículo 25, si usted lo lee, nos informa que esta mujer vino a Jesús al oír a hablar de Él. Ella vino a clamar, ella vino a rogar, ella vino a insistir en pedir socorro del Señor. ¿Por qué razón vino donde Él? ¿Por qué razón vino donde Él? Porque había escuchado de Él. Por esa razón. Es decir, ella no vino a decir que, ay, mira, parece que este Señor me puede resolver. No, ella había escuchado de Él. Ella había escuchado de Jesús, quien Marcos, desde el principio de su narración, nos dice y demuestra que este Jesús es precisamente el Hijo de Dios. El Hijo de Dios. El Hijo que vino a salvar todo lo que se había perdido. Perdón, mis hermanos. La fe que es recompensada, mis hermanos, no viene por una confesión positiva o una declaración irracional como algunos hacen al afirmar: yo soy sano en el nombre de Jesús, cuando están enfermos y se niegan a recibir asistencia médica. No viene, mis hermanos, a causa de ello, o como algunos dicen, vivir por fe y no quieren trabajar. No, y viven así sin obedecer el mandato que es claro en las Escrituras, que nos dice que tenemos que hacer las cosas como Dios manda y que tenemos que trabajar para proveer para los nuestros. Eso es una charlatanería barata, los dos casos. Tanto aquel que dice yo soy declarado sano en el nombre de Cristo Jesús, como en el otro caso, aquellos que no quieren trabajar para ganarse el sustento propio y de su familia. La verdadera fe
solo viene por el oír de Jesús y el oír al Hijo de Dios. Los capítulos 1 al 7 de Marcos nos han relatado una y otra vez cómo el Señor Jesús, siendo el Hijo de Dios, ha venido a manifestar el grande amor y misericordia del Señor, salvando a los suyos, trayendo una buena nueva de arrepentimiento y fe en Él, que Él es poderoso para libertar, que Él es poderoso para sanar, que Él es poderoso aún para resucitar a los muertos. Eso lo hemos visto durante toda esta serie, que ya vamos, creo que por el mensaje número 40 de esta serie de Marcos. Su grande amor y misericordia nos muestra que es lo que realmente nos separa de Dios y contamina nuestras vidas. Y que lo que nos separa de Dios y contamina nuestras vidas es precisamente el pecado que hay en nuestro corazón. Y nos enseña que solo Él es nuestra única esperanza. Solamente Cristo. Solamente en Él obtenemos respuesta a nuestras necesidades, a nuestros problemas. A veces nosotros estamos esperando un bienestar financiero y salud como demostraciones del amor y la misericordia del Señor. Y no pensamos que el estar ahora, en este momento, meditando en su palabra, el estar en este momento escuchando la buena nueva del perdón de nuestros pecados en Cristo, el estar aquí en esta mañana es una muestra del amor y la misericordia del Señor. ¿Por qué ocurre eso? Porque muchas veces como cristianos vivimos con la mente puesta en el mundo. Y la mente puesta en el mundo piensa en lo terrenal, en lo temporal, en lo que termina. Pero el Señor nos invita a poner nuestra mirada en el Señor, en lo eterno, en lo que va más allá de esta vida terrenal. Que estemos vivos, que tengamos sustento y abrigo, que no estemos corriendo en el desenfreno del mundo que anda sin Dios. Eso es una muestra grande del amor y la misericordia de Dios. Y debemos de verlo así, debemos de ser agradecidos con lo que el Señor nos da. Muchas veces la separación entre un cristiano verdadero y aquel que no lo es esa muestra de confianza que él manifiesta en cómo enfrenta los desafíos de la vida. Esa es la diferencia. Eso es lo que muestra qué tan cristiano es una persona. Todas las obras y enseñanzas de Jesús, toda la fama que se había extendido aún fuera del pueblo de Israel, señalaban ese gran amor y misericordia que Él tenía para con los suyos. Todo ello estaba solo en Jesús. Y precisamente fue de ese Jesús de quien esta mujer oyó hablar. Y por esa razón esta mujer acudió a Jesús, vino donde Él. Y aquí es bueno que nosotros consideremos algo. ¿Cómo esta mujer pudo haber oído hablar acerca de Jesús? ¿Cómo pudo saber acerca de este Jesús? ¿Hubo alguien que le compartió esto? ¿Hubo alguien que le dijo, allí hay alguien que puede trabajar con tu situación, con esa situación que tú tienes con tu hija? Allí hay alguien que puede dar solución a tus problemas. ¿Hubo alguien que le compartió eso? La Biblia no nos dice quién fue, pero sí nos enseña a nosotros que si usted quiere que otras personas encuentren refugio en Cristo, debe de usted hablar de Jesús a esa persona. Así de sencillo, no más complicación. Se nos dice que esta mujer, luego de haber oído hablar de Jesús, entonces ¿qué hizo? ¿Qué fue lo que hizo luego de oír hablar de Jesús? Acudió a Él. Esta mujer vino, se postró a los pies de Jesús en humillación, en adoración, en una profunda reverencia, en total esperanza, presentando su ruego al Señor. Esta mujer recibió la fe para venir a Jesús y adorarle, reconocerle como su única esperanza, como aquel que le podía ayudar, así como había ya ayudado a muchos otros. Mis hermanos, la fe que viene por el oír
es la que te hace venir a ti a la presencia del Señor con total seguridad. La fe que viene por el oír nos lleva a Cristo, nos lleva a sus pies, nos lleva a buscarle. Si usted no viene a Cristo, entonces no tiene esa fe que dice tener. O como nos dice la Escritura, a venir a Dios en plena certidumbre de fe. Solo cuando usted escucha la palabra de Dios y usted puede ver a Jesús en la palabra de Dios, entonces esa fe que le ha llevado a ver a Jesús en la palabra, lo va a llevar a usted a adorarle. No importa el dolor que tenga, no importa la dificultad que usted esté viviendo, la lucha que usted tenga con el pecado, si usted ve a Cristo en su palabra, entonces no tendrá otra salida, sino que como aquella mujer, usted deberá venir corriendo y postrarse ante la presencia de su Señor. No hay otra. No hay de otra, mis hermanos, ante esa presencia que es adorable, que es bella. La pregunta para nosotros en esta mañana: ¿qué usted está escuchando constantemente? ¿Qué usted está escuchando constantemente? ¿Está usted escuchando la propaganda y la agenda de un mundo que aborrece a Dios? Un mundo que ofrece falsos placeres y una falsa realización, incluso de labios que se dicen ser cristianos. ¿Está usted escuchando las acusaciones de Satanás? ¿Está usted escuchando sus propios lamentos por sus problemas, por sus fracasos o por su condición de pecado? Muchas veces hasta nuestra propia voz la escuchamos nosotros antes que la voz de Dios. Esta mujer escuchó de Jesús y le fue dada la fe para venir a Cristo y adorarle. Porque eso es lo que vemos cuando ella se postró a los pies del Maestro. Eso lo vemos ahí en el verso 25. Eso es adoración. Escuche la palabra de Dios, escudriñela, porque ella es la palabra de Dios la que le va a mostrar a usted a Cristo, y por lo tanto le llevará a Cristo a adorarle. Amén. Deje de escuchar otras voces. Que la palabra de Dios abunde en abundancia en usted, para que esas voces del mundo o de su propio ser interior sean opacadas, y así la voz de Dios en su palabra pueda surgir con gran esplendor. Lo segundo que aprendemos respecto a la fe que es recompensada es que la fe que es recompensada es una fe que es puesta a prueba. No es como que, bueno, ya obtuve la recompensa porque tuve fe y ya lo conseguí. No, mis hermanos, no fue así. El apóstol Pedro lo experimentó y luego lo enseñó. Nos lo dejó enseñado a nosotros también. Leamos lo que nos dice Primera de Pedro 1:7. Primera de Pedro 1:7. Nos dice así: para que la prueba de la fe de ustedes, más preciosa que el oro que perece, aunque probada por fuego, sea hallada que resulta en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo. Este verso nos declara que la fe de todo creyente debe de ser probada, pero al final será recompensada cuando sea manifestado nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Mis hermanos, toda nuestra vida, se lo digo la tercera vez, toda nuestra vida es una prueba hasta que Cristo venga. ¿Lo aprendió ya? Toda nuestra vida es una prueba hasta que Cristo venga. Y el caso de esta mujer que narra Marcos nos ilustra esta verdad. La fe que es recompensada es una fe puesta a prueba por el dolor. Esta mujer tenía a su hijita gravemente atormentada por un demonio, por un espíritu inmundo. No se nos dice cuánto tiempo llevaba en esa condición, ni qué era lo que se manifestaba en esa niña. No nos dice cómo se manifestaba.
Pero nosotros podemos estar seguros de que no era nada bueno y que el sufrimiento era muy grande, tanto para la niña como para su familia y como su madre. Recordemos el caso del endemoniado en aquella región donde Jesús libertó, aquella región donde los habitantes de aquella región también se vieron afectados por este demonio. Hace un tiempo hablamos acerca de ello. Y aunque no se menciona en el relato, es probable que esta mujer también fuera viuda, con las implicaciones que esta condición de viudez implicaba para las mujeres en aquella época. El cuadro no era muy alentador, pero esta mujer escuchó de Jesús, escuchó que él había echado fuera demonios, escuchó que había libertado y sanado mucha gente y que este Jesús ahora estaba en su tierra y ella tenía esperanza en ese momento para la restauración de su hija. Gloria a Dios, qué bueno. Hermanos, el Señor sigue siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él no ha cambiado. Y usted y yo también podemos venir con confianza. Si Él sanó y libertó a muchos de nosotros, también Él tendrá misericordia, porque Él es quien se compadece de nosotros realmente. El único que se compadece de nosotros. Y que sea este, mis hermanos, un ejemplo inspirador para que ustedes como padres tomen valor para interceder por sus hijos, por la salvación de sus hijos, para rogar al Señor que los libre del mal, que los libre del poder del maligno si están cautivos aún. No deje la cosa así, yo lo voy a dejar, el Señor va a tener misericordia. Ore a Dios, clame al Señor, interceda a Dios, venga delante del Señor a clamar por los suyos, suplique a Dios por los suyos. No se quede tranquilo de brazos cruzados. No diga, yo tengo la esperanza de que algún día Él vendrá. No, ore a Dios, es lo primero, es lo indispensable, mis hermanos, para que Dios perfeccione su fe, para que pueda venir al arrepentimiento, a la verdad del Evangelio. Un clamor que se da en medio del dolor, en medio de la aflicción, a causa de que su fe está siendo puesta a prueba también se da a causa de la indignidad ante Dios. ¿Y por qué digo indignidad ante Dios? Porque esta porción de las Escrituras, desde que comenzamos a leerla, nos damos cuenta que esta mujer no formaba parte del pueblo de Dios. Esta mujer era extranjera. Esta mujer estaba alejada de la ciudadanía de Israel. Formalmente no pertenecía al pueblo del pacto. ¿Cuál era el pueblo del pacto en el antiguo pacto? ¿Quién? Israel. Esa era la iglesia. Ella no tenía nada de que echar mano. Ella no podía decir, Señor, yo soy tu hija, o escucha a tu sierva, o Señor, tu palabra dice esto o aquello. Ella solamente podía expresar su condición miserable, solamente podía implorar misericordia. Ahora usted puede decir, yo soy creyente, yo he recibido la gracia del Evangelio, yo me he convertido, yo pertenezco al pueblo de Dios. Usted lo puede decir ahora. Pero a pesar de ello, eso tampoco obliga a Dios a nada. Esta mujer ni siquiera era parte del pueblo de Dios. Ni siquiera parte del pueblo de Dios. Y cuando vemos nuestra realidad de que nosotros somos pecadores, de que Dios es santo, 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 diremos como dijo el profeta Isaías, ¡ay de mí! Porque perdido estoy. A eso es que nos lleva cuando nosotros nos vemos a la luz de su Evangelio, a la luz de su palabra, a la luz de su ley, como leíamos ahorita en el catecismo.
es reconocernos como personas indignas, pecadoras. Esa es la única forma en que nosotros podemos encontrar gracia delante de Dios. Nosotros no somos dignos de estar en la presencia de Dios, pero gloria y honra al Señor que Él nos trae a su presencia, tal como trajo por la fe a la mujer de la que nos habla Marcos. Esa es la buena noticia, que es el Señor quien nos trae a Él, que es el Señor quien pone fe en nosotros. Y si Dios nos da fe, esta será una fe que va a ser probada por medio del reconocimiento de nuestra condición, de nuestra indignidad ante el Señor, que nosotros no tenemos nada que reclamar. Dios simplemente, no tenemos nada que reclamarle a Dios, simplemente y humildemente venir delante de Él y decir: Señor, ten misericordia de mí, yo no tengo nada que ofrecerte. Ten misericordia de mí, Señor. Ten piedad de mí, Padre. Acude en mi auxilio. Acude en mi auxilio. Y esa fe que es recompensada es una fe puesta a prueba por el tiempo. ¿Por qué yo digo por el tiempo? Porque por un momento, ¿qué hizo el Señor cuando ella fue y se postró delante de Él? ¿Qué hizo el Señor? Pocas palabras, ¿qué usted diría? ¿Qué hizo el Señor? ¿Le dijo sí, vete? En esta ocasión, ¿qué hizo el Señor? No accedió a la petición de ella. En pocas palabras, Él le dice a ella: yo vine primero a las ovejas perdidas de la casa de Israel. A ti no te toca ahora. Tú no eres parte del pueblo de Dios, no te toca. Pero así como Dios en tiempos anteriores había mostrado misericordia con algunos que no eran parte del pueblo de Dios, de igual forma Dios también podía mostrar misericordia a esta mujer. El Señor podía también mostrar misericordia a esta mujer, mis hermanos. Pero lo cierto es que esa fe que es recompensada es puesta a prueba por el tiempo. Y eso nos enseña a nosotros, mis hermanos, que porque usted oró hoy pidiéndole algo y el Señor no se lo ha dado, quiere decir que ya lloré, no voy a pedir más. Usted tiene que seguir insistiendo. Pero insistir no a la luz del mundo, no a la luz de una declaración positiva como hacen algunos falsos profetas y apóstoles, sino a la luz de la palabra. Y el Señor le dice a ella: mira, yo no he venido a ti, deja que primero los hijos se sacien. Eso lo vemos ahí en el verso 27. Y esto pudo haber sido devastadora para ella, y esto puede ser devastador para muchos, pero hay esperanza. ¿Por qué? Porque cuando los hijos se sacian, habrá para otros. El Señor no la trató despectivamente como aparentaría la lectura. Aún en su ilustración habló de los perritos a los cuales no está bien darle el pan de los hijos. Y muchos se ofenden, mis hermanos, porque el Señor no les da lo que le pide, o no en el momento que ellos quieren, y no ven esperanza en el tiempo, y no se dan cuenta que el Señor les está haciendo crecer en la fe. ¿A través de qué cosa? A través de la espera. Espera, sigue insistiendo, sigue esperando, manifiéstate en oración por lo menos. Y nosotros vemos que esta mujer no se devastó con la respuesta que el Señor le dio. No se puso a llorar: ay, ella me despreció, me bajó la autoestima, ya soy una miserable, me comparó con los perros. No lo vemos allí, sino que ella tuvo valor para seguir clamando humildemente al Señor. Aunque en la primera ocasión ella no obtuvo una respuesta afirmativa, ella siguió clamando humildemente al Señor. La fe que es recompensada es una fe que es puesta a prueba en el tiempo. Es una fe que es puesta a prueba por el tiempo.
Una fe que demanda esperar y seguir insistiendo y seguir clamando a Dios. ¿Estaría usted dispuesto a hacer eso? Por algo que usted está clamando, dejaría de lado quizás las comodidades de decir, ya no voy a seguir clamando, mejor me pongo debajo de un árbol a descansar. O seguiría clamando al Señor, Señor, ten misericordia, ten piedad. La tercera característica que podemos anotar en este pasaje es que esa fe que es recompensada es una fe que se desarrolla. Una fe que crece precisamente por la prueba a la que es sometida. Y se va desarrollando en ese conocimiento revelado de Dios. Esta mujer había escuchado de Jesús, ¿se acuerda que lo dijimos? Pero ahora ella estaba frente a él, escuchando de sus mismos labios el mensaje de esperanza. Y ella acepta el mensaje del Señor. Y ella reconoce que no merece nada de parte del Señor. Ella reconoce que hasta ese momento ella no formaba parte del pueblo de Dios. Ella reconoce que no podía reclamarle nada al Señor. Ella no discute con el Señor. Ella no le dice, eso es injusto, eso es ofensivo, eso es un comentario xenófobo. Estás vulnerando mis derechos. Como muchos dirían hoy, como muchos de ustedes ven en la radio, en el internet, ya la radio no, en el internet, en las redes sociales. No, mis hermanos, esta mujer no hizo nada de esto, sino que al dicho de Jesús, a las palabras de Jesús, ella respondió. ¿Cuál es la primera palabra que ella dice? Cuando Jesús le dice, no está bien darle los alimentos de los niños, de los hijos, a los perros. ¿Cuál es la primera respuesta que ella da? Verso 28. Es cierto, Señor. Esto es lo que produce una fe basada en el conocimiento revelado de Dios. Ella no lo contradice. Ella no da una argumentación contraria. Y miren que esta mujer no sabe de teología, no sabe preceptos ni conceptos acerca de la teología, pero ella sabe lo indispensable, y es que Jesús es Señor, y que lo que Él dice es cierto, y que es tal como Él lo dice, a pesar de que ella no sea beneficiada. En otras palabras, ella está reconociendo la soberanía de Dios. Ella está reconociendo el derecho de Dios de hacer como Él quiere, de hacer lo que Él quiera, cuando Él quiera, sin darle cuentas a nadie. Eso es lo que ella está reconociendo allí. Primero estaban los judíos, claro está, para ellos fue que llegó el evangelio primeramente. Pero después también vendrían los griegos, como dijo Pablo en Romanos 1:17. A quien ella pertenecía, porque los griegos, cuando habla de los griegos, está hablando de todo el que no era judío, es decir, también nosotros. Y los romanos, que es precisamente a quien fue dirigido este evangelio, podían hallar esperanza en este relato. Porque si el Señor tuvo misericordia de una mujer griega que no era oficialmente parte de su pueblo, también podía tenerlo para ellos, para los romanos que fueron los primeros oyentes de este evangelio, pero también para los dominicanos. ¿Cuántos son dominicanos acá? ¿Algunos renunció ya a la ciudadanía dominicana? No, todavía. Pues para usted hay esperanza. Para usted hay esperanza. No es un deseo caprichoso e irresponsable como algunos hoy dicen. Yo tengo fe que este negocio me va a salir bien. No, mis hermanos. No, la fe de esta mujer y la fe de los romanos y la fe de todos los creyentes de todos los tiempos, tanto hoy del siglo XXI, hoy que estamos a 27 de agosto del 2023, se desarrolla en el conocimiento revelado de Dios. Lo que Dios ha revelado en su palabra es lo que debe de llevarme a mí a actuar en fe, no inventos de hombre. Y el verso 28 nos da la respuesta de esta mujer al Señor.
Es cierto, Señor, le dijo ella, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen las migajas de los hijos. Tremendo. Señor, los perritos comen las migajas que dejan caer los niñitos. No soy como una hijita a la que debas dar ese pan, pero soy como los perritos que debajo de la mesa se sacian aún con las migajas que dejan caer los niñitos. Ella no pedía los privilegios de un hijo, solo un poquito de la gracia del Señor para saciar su necesidad de ver a su hija restaurada. Solamente eso, Señor, solamente dame una migaja. Solamente dame de eso que cae de la boca de los hijos. Es un cuadro precioso, mis hermanos. Una mujer que persevera en su ruego, no reclamándolo, no cuestionando, sino entendiendo su condición ante el Señor y la esperanza que le había dado el mismo Señor. Jesús logra, mis hermanos, desarrollar la fe de esta mujer, hasta que luego Él mismo la elogia por esta fe. Nosotros hasta ahora en este Evangelio de Marcos hemos visto que el único que sacia es Cristo, que el único donde tenemos ese pan disponible para saciar a los suyos es Cristo, que Él es el todo para todos. Y es triste, mis hermanos, que muchos hijos no se encuentran satisfechos en Cristo y le desprecian, dedicando sus afectos, sus fuerzas, su trabajo en lo que no sacia. Como dice Isaías 55:2. Pero qué dicha, qué hermoso es ver creyentes como esta mujer que anhelaba fervientemente ser saciada por el Señor. Pregunta para nosotros en esta mañana: ¿qué anhela usted? ¿Qué anhela usted? ¿Cuáles son sus más profundos deseos? ¿Su fe se está desarrollando para perseverar en el Señor, o más bien piensa usted que no vale la pena seguir a Jesús, escuchar su voz y hacer la voluntad de Él? ¿Piensa usted eso? Si el Señor le ha dado fe, Él la va a desarrollar y la va a recompensar, porque la fe que se desarrolla, o más bien la fe que es desarrollada por Él, es una fe que da fruto. Es una fe que da fruto. Y esto es lo que nosotros vemos en los versos 29 y 30 de Marcos 7. El Señor recompensó la fe que había dado a esta mujer. La respuesta de ella fue una expresión genuina de la fe que había en su corazón. Una fe grande, digna del Señor ante el cual ella estaba en ese momento. Ese Señor que es grande merecía esa fe. Merecía esa fe que era fortalecida por el mismo Señor. Ahora, pregunta para nosotros: ¿qué sale de sus labios? ¿Cuál es su fe? Y no hablo de una confesión positiva, ni de palabras mágicas, ni de agoreros, sino de una fe verdadera que está abundando, que debe de estar abundando en su corazón, y que de esa abundancia nos dice la palabra que habla su boca. ¿Qué es lo que usted está proclamando? ¿Qué es lo que usted está diciendo con sus labios? ¿Qué es lo que hay en su corazón? Una fe confiada en la palabra del Señor, una fe que descansa en la palabra del Señor, una fe que a pesar del tiempo sea probada, sigue esperanzada en el Señor, o una fe que sigue la corriente de este mundo, que sigue las filosofías de este mundo. ¿Dónde está su fe? Sus palabras hablan acerca de dónde está su fe. Esta mujer vio el fruto de su fe, y por esa razón el Señor le dice: vete, ya el demonio ha salido de tu hija. Vete, ya el demonio ha salido de tu hija. Le otorgó su petición de una manera que ella no se imaginaba. Ni siquiera tuvo que ir y reprender al demonio en la casa donde estaba la niña. Ese es nuestro Dios grande.
Ese es el Dios a quien usted y yo servimos. Nada hay imposible para nuestro Dios. Él no está lejos de nosotros. Isaías 59:1 nos dice que la mano del Señor no se ha cortado para salvar, ni su oído se ha endurecido para oír. Hermanos, como esta mujer, también hoy nosotros podemos ver las maravillas de Dios en nuestra vida y en la vida de nuestra familia, porque Él está desarrollando nuestra fe. Esta mujer, llena de gozo por esta palabra que recibió del Señor, continuó su camino de fe hasta llegar a su casa y ver a su hija ahora acostada en la cama, descansando y sin ninguna perturbación demoníaca, totalmente libre a la obra gracias a la obra del Señor. Su fe había sido recompensada. Gloria al nombre del Señor. Mis hermanos, para nosotros también nuestra fe es recompensada por aquel que nos la ha dado. El mismo que nos habla a través de su palabra para darnos y aumentarnos la fe, es el mismo, preste atención, que pone a prueba esa fe que le ha dado y la desarrolla para que de esa fe pueda surgir fruto, el fruto que Él quiere. Aprenda eso, mis hermanos. Si esta mujer con poco conocimiento del Señor pudo confiar en el Señor por lo que Él mismo le enseñó, ¿puede usted confiar en lo que usted ha aprendido del Señor durante todo el tiempo que tiene asistiendo a esta iglesia? Durante el tiempo que ha estado congregándose acá, ¿puede usted desarrollar esa fe? ¿O todavía ha manifestado, manejado una fe que no es acorde a lo que el Señor ha revelado en su palabra, y por lo tanto esa fe no es una fe genuina? Si los perritos se pueden saciar con las migajas que caen de la mesa de los niños, porque usted no aprovecha el privilegio que usted tiene de ser hijo de Dios, para quien el pan de vida está disponible en su totalidad, ¿por qué no lo aprovecha? Vaya en esta semana a su casa, al trabajo, a los estudios, confiando en aquel que le da la fe, en aquel que la pone a prueba la fe, pero que también la desarrolla, esa misma fe, para que dé fruto. Coloque toda su vida en las manos de su Señor. Ore con fervor, ore con humildad, ore con confianza, de acuerdo con lo que usted ha aprendido del Señor, y esa fe será recompensada. Estemos de pie, mis hermanos, y oremos al Señor.